Comentarios sobre facetas desconocidas de Jorge Isaacs, el humanista polémico. La vida fabulosa de Jorge Isaacs. En el año de 1976, el INEN Jorge Isaacs de Cali organizó un concurso para conocer la vida y obra de Jorge Isaacs. Ocupé el primer puesto en el concurso. El acta de premiación se entregó en acto especial el día 8 de junio de 1978. El jurado calificador estuvo integrado por los intelectuales Luis Carlos Velasco Madriñán, Raúl Silva Holguín y por el director de unidad docente de esa época, quien organizó el evento, Eduardo Pastrana Rodríguez. En marzo de 2005, 26 años después, publiqué la obra Facetas desconocidas de Jorge Isaacs, el humanista polémico, con motivo de conmemorarse 210 años del fallecimiento de Jorge Isaacs y porque la institución educativa cumple 35 años de labores académicas en el año que termina. La vida de Jorge Isaacs está llena de anécdotas, de triunfos, de vicisitudes. Como se dice hoy en día, es una vida de película, dada su notable vitalidad y acción. Se han controvertido muchos aspectos, la mayoría ya se han resuelto con documentos que son básicos en estos tiempos que exigen objetividad. Uno de los aspectos controvertidos durante algún tiempo fue el lugar de su nacimiento. El principal polemista fue el señor Reinaldo Valencia, quien publicó un libro titulado La cuna de Jorge Isaacs. Pero luego aparecen los estudiosos de su obra, los doctores Mario Carvajal y Luis Carlos Velasco Madriñán, quienes probaron que Jorge Isaacs nació en Cali y no en el Chocó, por donde pasó emigrante su padre judío que buscaba suerte y fortuna en la región del Pacífico. Velasco Madriñán, en El Caballero de las Lágrimas, encontró en el juzgado primero del circuito de Palmira la valiosa certificación de su nacimiento en Cali, escrita el 21 de julio de 1876. En la Casa Vieja, que daba frente a la capilla de Santa Librada, nació Jorge Ricardo Isaacs el 1 de abril de 1837. Cuando era niño, su padre poseía 2 vastas haciendas, la Manuelita, el Paraíso o Casa de la Sierra, escenarios de María. En una escuela de Caloto aprendió sus primeras letras. Después el niño volvió con su familia a Cali. Cuando tenía 11 años, sus padres lo enviaron a Bogotá al Colegio Espíritu Santo, donde aprendió teatro. Poco tiempo después viajó a terminar su bachillerato a los colegios San Bartolomé y San Buenaventura. Cuando regresó a la casa paterna ya era adolescente. Tuvo que galopar muchos días a lomo de caballo para llegar al Valle del Cauca. Así aprendió a conocer y amar el paisaje que le inspiró María. La juventud polémica del escritor. Tenía 17 años cuando prestó servicio militar. Su padre, Jorge Enrique, contrajo matrimonio a los 20 años. Su hijo, Jorge Ricardo, lo hizo a los 19 años. Su esposa fue Felisa González Umaña. La boda se celebró el 19 de noviembre de 1856 en la iglesia del Colegio de las Misiones, perteneciente al convento franciscano. Su hija menor Clementina expresó en un reportaje lo siguiente con respecto al hogar.
Su padre, Jorge Ricardo, después de casado, vio nacer a sus hijos e hijas Clementina y Ricardo, quienes murieron a temprana edad, luego Lisímaco, Julia, Jorge María, Daniel David, nacidos en el Valle, y Clementina, que nació de última en Popayán. A los 23 años inicia su polémica participación política, batallando contra el liberal general Tomás Cipriano de Mosquera. Tenía 23 años. Las inmensas propiedades y la expropiación de las riquezas de la familia Isaacs. Al judío Jorge Enrique, padre de Jorge Ricardo, le fascinaban el juego y las bebidas alcohólicas. Sus biógrafos informan que por estas causas la familia Isaacs perdió sus propiedades. Durante el centenario del nacimiento de Jorge Ricardo, en un reportaje periodístico, se le preguntó a su hija Clementina: ¿qué propiedades tuvo la familia Isaacs? A lo cual ella contestó: mi abuelo Jorge Enrique estuvo casado con doña Manuelita Ferrer y les dejó a sus herederos el Paraíso, la Manuelita. Este nombre lo puso don Jorge Enrique en memoria de su esposa, Santa Rita, el Castillo y Piedechinche. Unas de esas haciendas estaban destinadas a la ganadería y otras a cañamerales, porque mi abuelo Jorge Enrique fue el primero que sembró caña de azúcar en el Valle del Cauca. Los herederos fueron sometidos a una expropiación que llegó a tal extremo que mi abuela Manuelita quedó en la más absoluta miseria con sus hijos. Pero fue injusticia de algunos hombres solamente, y de ello no es culpable la ciudad, y menos esta raza generosa y altiva que mora en el Valle del Cauca. Este lamentable acontecimiento sucedió en 1864. Reconocimiento de Jorge Isaacs como poeta nacional por intelectuales de la época. En el año de 1864, Jorge contaba con 27 años y se hizo amigo de José María Vergara, dilectísimo poeta romántico y que en su tiempo fue uno de los principales animadores de la cultura. Como estudió la obra poética de Isaacs y se dio cuenta de sus aptitudes literarias, concretó una reunión extraordinaria de intelectuales y literatos santafereños para que escucharan al joven en la famosa tertulia El Mosaico, y en esa reunión literaria le dieron el título de poeta. Leamos un fragmento de Saulo, poema lírico inconcluso. Me la figuro en ti, ya lo comprendo, arcángel y mujer, casta y ardiente. Safo en el alma, Débora en la mente, con el amor humano enamorada, ciega de amor y trémula sintiendo ósculos de los ángeles que tocan sus sienes y la vesta inmaculada. Eres tú como fue, ya lo imagino, son tus risueños labios que provocan mi sed de ti, los dulces labios suyos, en la luz y tinieblas de sus ojos, hubo auroras y noches de los tuyos, tristes y esquivos en eternos días, abrasadores en las noches mías. Jorge Isaacs escribió muchos poemas que han sido analizados por críticos tanto en Colombia como en el exterior. El himno de guerra colombiano debería ser el himno nacional de la República de Colombia. El poeta como subinspector del Camino de Buenaventura y la publicación de María. Después de los dos acontecimientos antagónicos sucedidos en 1864, Jorge Isaacs
debió afrontar la apabullante realidad de la miseria. Entonces aceptó un empleo mísero en las malignas regiones de Dagua como subinspector del Camino de Buenaventura. En este lugar realizó los borradores de su novela universalmente conocida María, y fue también en Dagua y Buenaventura donde consiguió el paludismo que lo devolvió a su hogar de Cari, denominado El Peñón. María es una obra monumental de la literatura colombiana y tiene muchas facetas para estudiar. María y la esclavitud, la cocina en las haciendas de María, María y las mujeres, María y el paisaje, María, las costumbres, la sociedad y la política en el siglo XIX, la psicología de los personajes en María. Todos los estudiantes de educación media deben leer esta obra que ha sido analizada y traducida a muchos idiomas, tan famosa en su momento como en la actualidad, 100 años de soledad. Las ocupaciones oficiales del poeta. En 1867 fue redactor de La República, periódico fundado por la fracción del antiguo Partido Conservador. En 1868 aparecen en el diario oficial todos los acontecimientos políticos cuando fue representante a la Cámara por el Estado Soberano del Cauca y miembro de la Comisión de Redacción. Los actos legislativos aparecen en el volumen 4 de Alberto Aguilera. Se incluyen además las sesiones, debates, proyectos de ley, informes y otros documentos que durante este año desarrolló el Poder Legislativo de los Estados Unidos de Colombia. En 1869 fue representante por el Estado Soberano del Tolima y hace parte de la Comisión de Presupuesto. El tomo sexto de Aguilera estudia a Isaacs en su actividad parlamentaria como secretario de la Cámara de Representantes en 1870. Aparecen además interesantes cartas publicadas en el Diario de Cundinamarca, escritas por Isaacs desde Chile, firmadas por él como cónsul de Colombia en el país austral. En 1875 era superintendente de Instrucción Pública del Estado Soberano del Cauca. El escritor revolucionario liberal radical. La actual República de Colombia a partir de 1863 hasta 1886, es decir, durante 23 años estuvo regida por la Constitución de 1863. El país se denominaba Estados Unidos de Colombia. Cada estado tenía su propia soberanía, su organización política, su estructura económica y militar. Fue el ciclo de las libertades, libertad de propiedad, libertad de reunión y expresión, separación entre la Iglesia y el Estado. Se promulgaba el divorcio y la libertad de cultos. Este modelo económico y filosófico molestaba a la Iglesia Católica y a los conservadores y fue seguido con pasión romántica por el poeta revolucionario liberal radical Jorge Isaacs, a quien nunca los opositores le perdonaron su ideología. Isaacs se puso su camisa de guerrero para defender su política y participó como soldado en la batalla de los Chancos, pequeña loma ubicada entre los municipios de Buga y Tuluá. Fue un violento forcejeo entre liberales radicales y conservadores regeneradores en 1876. Consideraciones de la obra política La Revolución Radical en Antioquia. Después de leer las 420 páginas en lengua castellana antigua de la Revolución Radical en Antioquia, se comprende por qué la ocultaron durante más de un siglo.
En la obra aparecen extensas alocuciones, decretos, resoluciones, correspondencia secreta. Desempolva hostilidades, intrigas, odios, historias de abusos, venganzas de un partido político que aún recibe incienso y benevolencia. Jorge Isaacs fue nombrado jefe civil y militar del Estado Soberano de Antioquia. Leamos lo que expresa. Ocupo este puesto por la voluntad de los pueblos de Antioquia, fieles a la bandera liberal, y por habérmelo exigido así el ejército del Estado. Ninguna ambición indigna me estimula ni guía, y solo aspiro a cumplir lealmente mis deberes. Después que se firmó un tratado de paz para dejar el cargo, Jorge Isaacs y sus hombres sufrieron atentados y persecuciones. Tuvieron que ocultarse ayudados por campesinos y vaquianos leales, porque se preparaba orden superior con gente armada de combatirlos y detenerlos, y expresa en su obra cómo salvó su vida de los ataques cuando llegó al Estado Soberano de Tolima con pasaporte y permiso especiales, pues cada estado tenía sus propios reglamentos y leyes. Comentarios del libro Estudios sobre las tribus indígenas del Magdalena. Nuevamente Jorge Isaacs quedó desempleado. Entonces aceptó un contrato como secretario de la Comisión Científica para realizar una serie de investigaciones sobre las culturas indígenas de los estados del Magdalena y Bolívar. Jorge Isaacs realizó estudios históricos sobre los conquistadores. Hizo estudios lingüísticos y antropológicos de los idiomas Bucinca, Guamaca, tribu Chimila, estudio del lenguaje de los indios motilones, estudio del lenguaje guajiro. Incluyo en mi obra este pequeño muestreo investigado por el poeta como memoria de vida de las culturas estudiadas por él y porque están en vías de extinción o ya desaparecieron. Estudió además la geografía del Caribe, hizo análisis de estadística y política indigenista, halló figuras emblemáticas, alegorías, un calendario en forma de zodiaco grabado en grandes dimensiones, analizó una serie de piedras que eran consideradas como preciosas entre los grupos de la región del Magdalena, verificó amuletos e encontró cementerios indígenas. Seleccionó la leyenda sobre el origen de la humanidad, leyendas sobre el origen del arte, leyendas sobre el diluvio desatado por un espíritu maligno, entre otras. Descubrió ideogramas que, según el antropólogo Luis Duque Gómez, son símbolos pictóricos que se usan para sugerir objetos o ideas abstractas. Jorge Isaacs, geólogo y geógrafo, en su descubrimiento de las huyeras de Aracataca. En mi trabajo de investigación incluyo la totalidad del documento que presentó el poeta estudiado como descubridor del carbón de Aracataca. Los regeneradores conservadores, liderados por Rafael Núñez y Trujillo, no le dieron la importancia económica que merecía el trascendental descubrimiento. Esta desidia oficial ocasionó consecuencias fatales en la vida del poeta. Su familia vivió pobre y abandonada. Además, adquirió en esos inhóspitos lugares la gravísima enfermedad del paludismo que lo llevó a la tumba. Además, Isaacs escribe sobre otros fabulosos descubrimientos.
Frecuentemente hallé en una y otra ribera vertientes ferruginosas, quizás algunas llevan petróleo, y aquellas vertientes acusan la existencia de una gran mina de hierro que yace en las mismas cuencas carboníferas o a una profundidad mayor. El documento es bastante extenso y trata aspectos geográficos, geológicos y económicos de interés palpitante y actual. La obra inédita, su correspondencia y el trabajo periodístico. Su amigo Luciano Rivera afirma que Jorge Isaacs escribió la novela Camilo. Es una novela extensa en la cual trabajó Isaacs muchos años y que, en el sentir de literatos muy expertos que lo conocen, es, si no superior a María, notable por el movimiento dramático de una acción animadísima y por las magníficas descripciones de tipos y paisajes caucanos. La novela mencionada Jorge Ricardo dudó en llamar Fania o Alma Negra. Algunos capítulos aparecen en la Biblioteca Nacional de Colombia. En la institución mencionada se encuentran además algunos manuscritos. Aparicio Rebolledo, viaje en 1878 y 1879. Amir Robson, drama de un prólogo y 5 cuadros, tomada del castillo de Kenilworth, Cali, 1859. Gaspar Núñez de Arce, prólogo de los gritos de combate, La última noche en Capua, Bogotá, 1881. Son varios ensayos cortos de carácter filosófico, histórico y literario. Jorge Isaacs escribió teatro. Ya mencioné una obra en el numeral 2. Además creó Los montañeses en León, drama histórico en 5 cuadros, 1864. María Adrián, drama, un prólogo y 5 cuadros, 1864. Paulina Lamberti, drama en 4 actos. Esta obra fue estrenada en la 11 Feria del Libro Pacífico, dedicada a Jorge Isaacs, Universidad del Valle, en el mes de octubre de 2005. La correspondencia de Jorge Isaacs fue numerosísima, dramática. Escribió a su familia, a sus amigos, a los copartidarios. Cada carta es un documento histórico, literario y sociológico de mucho interés. Eduardo Riascos Grueso compiló su correspondencia en varios volúmenes que figuran en la Universidad del Valle, en uno de los tantos homenajes que se han hecho a su vida y obra. El escritor fue un periodista de todos los días. Participó en los siguientes periódicos y revistas: La Patria, Folletines de la Luz, La Siesta, El Semanario, El Telegrama, Papel Periódico Bogotá, Estado de Medellín, El Ferrocarril de Cali, entre otros. Los sueños inconclusos y la muerte del escritor. La fiebre recogida en Dagua y durante las exploraciones e investigaciones antropológicas en la costa atlántica aumentaba paulatinamente. Cuántos proyectos e ilusiones inconclusas. Contaba con 58 años y era demasiado lo que hubiera podido hacer por la patria. Su amigo Luciano Rivera expresa lo siguiente: Jorge Isaacs murió en la ciudad de Ibagué el 17 de abril de 1895, día que, por tan triste circunstancia, puede considerarse nefasto para Colombia.
Jorge Isaacs murió de la misma fiebre palúdica que el guerrero Alejandro Magno. Nuestro héroe del siglo XIX, autor de María, transitó a lomo de caballo el valle del Cauca, ascendió la cordillera andina, galopó entre las llanuras, las costas y el desierto guajiro, estudió y reconoció la identidad colombiana con fervorosa persistencia. Su obra literaria, histórica, antropológica se investiga cada día más. En todas las latitudes la audiencia y los admiradores aumentan. Las instituciones que llevan el nombre de Jorge Isaacs deben sentirse orgullosas y comprometerse a estudiar su multifacética obra y su existencia épica, porque los paladines siempre deben recordarse. En 1904 se exhumaron los restos del poeta en la ciudad de Ibagué. Se le rindió homenaje en Bogotá, en el Teatro Colón, y luego sus cenizas fueron trasladadas a Medellín, como fueron sus porfiados deseos.